En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga, bienvenidos a nuestras ediciones especiales de verano, con las que os vamos a seguir acompañando durante las próximas semanas, recordando lo más interesante de nuestros viajes al mundo que también importa a lo largo de la última temporada. Y si hay algo a lo que le hemos prestado atención estos últimos meses, es a Oriente Próximo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Israel y la Franja de Gaza entran en guerra. We now know that the Biden administration is being updated on the developing situation in Israel this morning. El ataque de Hamás del 7 de octubre volvió a poner en el mapa este territorio y un largo conflicto que nace de una ocupación, la ocupación israelí de los territorios palestinos, que este mismo viernes declaraba ilegal la Corte Internacional de Justicia. Lo que siguió a aquella mañana, con 1.200 muertos, fue más horror todavía. Un asedio a Gaza con decenas de miles de fallecidos más, 2 millones de desplazados, una destrucción casi total de la franja, el uso del hambre como arma de guerra y todo resumido en un posible genocidio que ya se investiga a nivel internacional. De hecho, se han dictado, como sabéis, medidas cautelares para tratar de evitarlo. En la próxima hora vamos a reconstruir una de las mayores ofensivas en ese asedio, el que sufrió durante días el hospital de Al-Shifa, en Gaza. Hablaremos de esa falta de ayuda humanitaria y del uso del hambre como arma de guerra. Hablaremos también de la movilización en los campus como respuesta a esta matanza. Pero para empezar, os proponemos meternos en la mente de uno de los soldados israelíes protagonistas de este asedio. Os proponemos conocer la historia de Nadab, un israelí que dejó el ejército después de participar en una operación en Gaza hace unos años. Nadab, gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia como soldado dentro de Gaza. Yes, you're welcome. Eso fue en 2008, hace 16 años ya. ¿Qué ocurría entonces en Gaza? ¿Por qué tuvisteis que intervenir en la franja? I served in the Special Forces in a reconnaissance unit. So me and my team were snipers. Yo prestaba servicio en una unidad de reconocimiento de las fuerzas especiales. Mi equipo y yo éramos francotiradores y prestamos servicio entre 2005 y 2008. Por entonces no hubo ninguna operación importante en Gaza. La mayor parte de las operaciones eran en Cisjordania, pero un día nos movilizaron para realizar una pequeña operación en la Franja de Gaza. December 2008 and then January 2009. Back then the IDF operated in very small numbers inside the Gaza Strip. Fue antes de la gran incursión de diciembre de 2008 y enero de 2009. Antes de eso, las fuerzas de defensa israelíes operaban muy puntualmente dentro de Gaza, como fue nuestro caso. Movilizaron a nuestro equipo de francotiradores de las fuerzas especiales y a un regimiento del cuerpo de infantería. El objetivo era tomar una casa palestina a las afueras de la ciudad de Gaza para atraer a un grupo de personas hacia nosotros y que los francotiradores pudieran dispararles. Era una operación ordinaria, sin información ni ningún objetivo más, como podía ser liberar a algún rehén, porque por aquel entonces teníamos al soldado Gilad Shalit como rehén. Era una operación como cualquier otra en Cisjordania, aunque en Gaza hay más armas, más demoliciones, muchos más tanques y helicópteros. ¿Y qué pasó dentro? ¿Recuerdas cómo fue ese momento de entrar en la franja? In the West Bank, you do everything quietly. You sneak to a house in the middle of the night. You break the door. En Cisjordania todo se hace con más sigilo. Te infiltras en una casa en mitad de la noche, derribas la puerta con un equipo especial, sacas a toda la familia de sus camas, los pones en un rincón de la vivienda y los francotiradores inspeccionan las habitaciones armados con sus rifles. They start seeing you and then they shoot mortars at you. And when you get closer to the first row of houses where we grab one of the houses. En Gaza, lo primero que hay que hacer es cruzar la valla. Cuando lo haces, ellos te ven y comienzan a dispararte con fuego de mortero. Durante nuestra incursión, conseguimos llegar a la primera hilera de casas y entramos en una. Recuerdo que había un olivar que nos sirvió para protegernos. Una vez allí, lanzamos el aviso. Hey, the IDF is over here. Somos las fuerzas de defensa israelíes. Ponga sus manos en alto. A partir de ahí, recurrimos al fuego de artillería para entrar en la casa.
Y no se derriba la puerta para entrar, sino que uno de los tanques destroza una de las paredes y nosotros entramos por ese hueco porque te dicen que todas las casas de Gaza son una trampa explosiva. Every house in Gaza is booby-trapped. And then when we entered the house, for us it was a weird experience because entrar en aquella casa fue una experiencia extraña porque la mayoría de las viviendas en Cisjordania se parecen a las casas donde nosotros vivimos en Tel Aviv. Sin embargo, aquella casa era una vivienda particular con terreno agrícola alrededor. Pero estaba casi vacía. Estaba realmente vacía. You collect all of the men from very young age to the oldest one. You put them on a truck that drives them back to Israel. En un par de minutos agrupamos a todos los hombres, desde el más joven hasta el mayor. Los subimos a un camión y los llevamos a Israel para interrogarlos. Los que quedaron en la casa eran mujeres y niños pequeños. Hubo un momento en el que nos pusimos en guardia y sacamos nuestros rifles al ver un par de invernaderos en el jardín que no aparecían en nuestras fotografías aéreas. Así que recurrimos a un bulldozer para derribarlos y despejar nuestra línea de fuego. En resumen, cuando entras en Gaza disparas mucho y el lenguaje que se utiliza es más duro. Las órdenes que te dan, el lenguaje que usan, no es el mismo lenguaje que se utiliza en Cisjordania. Por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje? For example, it's not infiltrating into village, I don't know, this or that. It's taking over the village. Por ejemplo, no se trata de infiltrarse en una aldea donde buscamos esto o aquello. Se trata de apoderarse de un pueblo. Los equipos no se dispersan para ir aquí o allá. Lo hacen para conquistar un objetivo. También se dispara mucho fuego a discreción cuando estás en ese barrio, cuando cruzas el olivar y entras en el barrio. Se dispara con artillería pesada para que sepan que estás allí. Son cosas que entrenas en medio del desierto. Forma parte de tu entrenamiento básico para luchar, pero que no te imaginas que vayas a hacer dentro de una ciudad. Claro, es como si os prepararan físicamente para el combate, pero no psicológicamente para lo que os vais a encontrar, tal y como nos estás contando. Yeah, because it's hard. They teach you that everybody in Gaza are terrorists, right? Sí, porque ellos te enseñan que todo el mundo en Gaza es terrorista. Entre Israel y la Franja de Gaza se ha desarrollado la cúpula de hierro y no se ve la franja, y todos los medios y los políticos te dicen que todos son terroristas y que nos odian y todo eso, pero cuando llegué allí físicamente y estaba dentro de la franja fue la primera vez que vi Gaza de esa forma. Cuando estás dentro te encuentras con seres humanos. Te encuentras con esos individuos palestinos de los que te han estado hablando como un ente sin nombre ni rostro y simplemente te encuentras a personas corrientes en sus casas que derribas. Hay rostros, hay nombres y hay niños llorando a los que arrastras de sus camas en medio de la noche. ¿Acaso os mienten al no contaros que os vais a encontrar con esos civiles en la operación? Yes, and every army in the world trains you to follow commands and react fast and... Todos los ejércitos del mundo te entrenan para seguir órdenes y reaccionar rápido, y cómo tienes que reaccionar en el campo de batalla y cosas así. Pero en la actual ocupación hay algo que es casi imposible de aprender, que es ser agresivo con civiles en un puesto de control. O cuando registras sus casas en medio de la noche, sacas toda la ropa de los armarios, tiras los libros al suelo. Es algo sobre lo que no piensas porque tienes que aparentar ser fuerte y necesitas ser agresivo y lanzar órdenes porque tienes que controlar a un grupo de personas. Y después de aquello, Nadav, ¿cómo fue la vida? Supongo que no ha debido ser fácil olvidar aquello. Sí. Lo que puedo decir al respecto es que, como soldado, tú quieres combatir, ¿verdad? Como soldado, miembro de un equipo de francotiradores, quieres disparar. Ese es tu objetivo. Es como cuando estás en la escuela en un examen y lo quieres hacer bien. A nosotros nos pasaba lo mismo como soldados, y estuvo bastante bien porque finalmente hicimos lo que queríamos por un lado, pero por el otro es duro ver Gaza y ver la forma en la que se combate, y eso es algo que no te abandona. ¿Y cuándo te das cuenta tú de lo que había ocurrido, que habías tenido que actuar así contra seres humanos como tú?
I used a lot of justifications because I have family members living in the Gaza envelope. He usado muchas justificaciones porque tengo familiares que viven en el entorno de Gaza, realmente cerca de la franja. He tratado de convencerme de que estaba allí para protegerles. Me lo he dicho una vez y otra vez y otra vez. Pero en el instante en el que finalicé mi servicio militar, que no fue mucho después de aquella operación en Gaza, y vuelves y piensas como civil y no como soldado, empiezas a darte cuenta de las cosas que has hecho y de que estaba en la gran maquinaria que se conoce como la ocupación israelí. Esas preguntas que te surgen son importantes porque empiezas a cuestionar las cosas y a entender lo que has hecho. ¿Y qué opinas de la guerra actual? ¿Crees que Israel puede derrotar a Hamás de la forma en la que lo está haciendo Netanyahu? So, first of all, I think that as a state we have a responsibility for our civilians. It means defending. Creo que la primera responsabilidad de un Estado es defender a su población, y el hecho de tener a rehenes israelíes en manos de Hamás nos indica la necesidad de parar la guerra en este momento. Necesitamos un alto el fuego porque necesitamos liberar a los secuestrados. Mientras sigamos luchando, los secuestrados seguirán muriendo. And you know, because Gaza it's not a military problem, it doesn't have a military solution. Gaza no es un problema militar y no hay soluciones militares. No podemos derrotar a Hamás con tanques y misiles. Creo que la responsabilidad del primer ministro es pensar qué es lo mejor para Israel, pero hay que analizar cómo están operando los soldados israelíes dentro de Gaza y la crisis humanitaria que están provocando. Ahora mismo hay una gran hambruna en Gaza. Ahora mismo estoy sentado hablando contigo tranquilamente y Gaza está a solo 90 minutos del lugar en el que vivo. Pero es un mundo diferente. In Gaza it's 90 minutes from where I live, but it's, you know, it's a different universe. And I think that, you know, again, it's impossible to defeat that an army will defeat an idea. Creen en algo imposible, como es que el ejército derrotará la ideología que Hamás representa. Lo que podemos hacer para proteger Israel es pensar en diferentes soluciones para Gaza, soluciones políticas, hablando con los palestinos, alcanzando un acuerdo con ellos. Esa es la solución. ¿Crees que Netanyahu está poniendo en riesgo la seguridad de Israel con su actual estrategia? Yes, of course. You know, it didn't start in October 7th. It started before that. Es que esto no comenzó el 7 de octubre. Empezó antes, cuando intentaron dar el golpe judicial y cambiar el régimen de Israel, o cuando se libró de un juicio. Ahora tenemos un gobierno con la extrema derecha y ministros que dicen que no necesitamos liberar a los secuestrados. Básicamente les dejan morir allí. And we have other ministers talking about throwing an atom bomb on Gaza. Hay ministros que piden lanzar una bomba atómica sobre Gaza. Yo no creo que mi gobierno vaya a protegerme a mí y a mi familia. Cuando pienso en lo que ocurrió el 7 de octubre, ves que nadie nos atacó desde Jordania o desde Egipto porque estamos en paz con ellos. Así que el principal y mejor mecanismo de seguridad que podemos usar es la paz. Un acuerdo de paz. Pero este gobierno piensa justo lo contrario. Completamente diferente al gobierno de Isaac Rabin, que nos trajo los acuerdos de Oslo en los 90. Pero nuestro gobierno no cree en la paz, solo cree en la sangre. Es en lo que cree. Claro, porque está en el gobierno ese grupo ultra que condiciona las políticas también, ¿no? Los ultraortodoxos no siempre están alineados con la extrema derecha en Israel. Ellos respaldaron los acuerdos de Oslo en 1995, pero ahora creo que hay un pacto entre los ultraortodoxos y la extrema derecha para beneficiarse el uno del otro. Y eso se refleja en el actual gobierno y en cómo se refieren a la operación militar en marcha. Es muy claro que para ellos los territorios ocupados de Cisjordania son su prioridad, que quieren reconstruir asentamientos en Gaza y que tiene una visión mesiánica de lo que Israel debe ser. Algo muy diferente a los valores democráticos con los que yo crecí en Israel. Los miembros del actual gobierno defienden la supremacía judía. Yo no creo en eso.
Nunca lo he defendido. Pero creo realmente que ellos creen en la supremacía judía, y ver que tu gobierno es así es difícil incluso para un israelí como yo. El asedio al hospital Al-Shifa empezó un lunes, a las 2 de la mañana. Estábamos de servicio en la UCI. De repente oímos una gran explosión. Y después oí disparos por todas partes y el sonido de tanques. Nos dijeron por los altavoces que estábamos rodeados. En cuestión de segundos, nadie tenía permitido salir por la puerta. Al comienzo del asedio, estábamos ubicados en la sección de la UCI. Cuando el ataque empezó a las 2 de la mañana, hubo un corte de energía en todo el hospital y los ventiladores dejaron de funcionar. Teníamos 4 pacientes. 2 perdieron la vida porque dependían de esos ventiladores. Los supervivientes lo cuentan en este documental Al-Shifa, los crímenes enterrados. Es la reconstrucción que ha hecho Al Jazeera de aquellos días de asedio en marzo, porque fueron varios días y con la retirada del ejército aparecieron las fosas comunes. Los mártires que murieron, los pacientes que fallecieron dentro, también fueron traídos aquí. Cuando nos dieron permiso, movimos los cuerpos y nos coordinamos para enterrarlos. Nos sorprendió ver que el hoyo era el mismo. Los mártires estaban como los dejamos, no estaban cubiertos de tierra y no hicieron nada por ellos. Los perros y gatos callejeros hurgaban en los cadáveres. No esperábamos salir. Por la presión y por sentarnos a esperar, empezamos a escribir en las paredes. Escribimos desde el asedio al Al-Shifa hasta el 9º día. Aquí está la fecha, 26 de marzo. También firmamos con nuestros nombres. Escribimos allí también, pero se quemó. Escribimos en casi todas las paredes. Obad al-Baghdadi, director del documental Al-Shifa, los crímenes enterrados, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por su interés, por el documental y por esta entrevista. Me parece que el documental es impactante porque muestra en primerísimo plano el estado en el que quedó el hospital de Gaza después de tantas semanas de asedio del hospital Al-Shifa. Pero me gustaría saber, más allá de lo que muestra el documental, ¿qué impresión le provocó a usted volver a ese hospital? في الحقيقة يعني قرار أن نفعل هذا الفيلم كان في بعد ساعات قليلة من الانسحاب القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء. La verdad es que la decisión se ha tomado a las pocas horas de irse las fuerzas armadas israelíes después de sitiar y ocupar el hospital a lo largo de 14 días que han sido sin ninguna cobertura, sin ninguna información, lo cual ha generado mucho miedo, mucha preocupación por lo que estaría ocurriendo dentro y por los intentos por parte de los ocupantes de ocultar lo que habían hecho allí. De forma que después de pocas horas de haber abandonado esas fuerzas el hospital, Al Jazeera, y concretamente el equipo de Al Jazeera 360, tomó la decisión de montar, de preparar una información sobre qué es lo que pasó ahí. Entonces, inmediatamente contactaron con periodistas de Al Jazeera que están en el norte de Gaza, que hay que decir que son muy pocos, después de haber sido varios de ellos víctimas por parte del ocupante, y entonces empezamos a nuestro trabajo de investigación y de preparación del documental. La verdad es que lo que vimos ahí ha sido impactante, impresionante para todos nosotros.
no podíamos imaginar ni remotamente lo que vimos en un hospital que se suponía que es un lugar que goza de la protección, que tiene un cierto estatus, que tiene una inmunidad conforme al derecho internacional. Desde luego que las imágenes que muestran en el documental, poco se imagina uno que pueda parecer un hospital, ¿no? Los pasillos y tanta destrucción, parece mentira que eso que se ve en el documental haya sido un hospital. Y esas imágenes se entrelazan también con los testimonios de los supervivientes que ustedes incluyen en este documental. Y uno, cuando se imagina lo que esos supervivientes cuentan, no sé qué opina Obada, es incluso más duro que lo que vemos a diario en las redes sociales o en los informativos, las imágenes que nos llegan allí. Su relato es todavía más duro. نحن في البداية عندما أردنا أن نبني القصة والسردية التي نريد أن نبني بها الفيلم راعينا أن يكون هناك تنوع في القصص. La verdad es que nosotros cuando hemos empezado, primero queríamos construir lo que sería la narrativa de la película, y para esto hemos optado para que tenga diversidad. Queríamos contar no solo con un testimonio uniforme, sino con varios. Por eso pues hemos contactado con el personal sanitario, con médicos, con heridos, con desplazados, incluso con gente de la vecindad. Y para que haya una complementariedad entre las distintas aportaciones. Por ello, pues hemos contado con el testimonio de dos enfermeros, un caballero y una señora. Hemos contado con el testimonio de uno de los desplazados, que su padre había fallecido y que descubrió sus restos en una fosa común. Hemos contado con el testimonio de detenidos, de forma que nosotros al final, sin buscarlo mucho, hemos observado como que había coherencia, había armonía, había continuidad y complementariedad entre los distintos testimonios. De forma que estaban contando sin ningún tipo de coordinación los mismos hechos, los mismos horarios, los mismos crímenes. Y esto pues ha conferido una gran credibilidad para esos testimonios y les ha dado mucha solidez. ¿Y qué cuentan exactamente estos testimonios, Obada? ¿Cómo definiría usted o qué conclusión saca usted a partir de estos testimonios y lo que usted vio de lo que ha pasado en Al-Shifa? ¿Cómo lo calificaría? يعني أنا في الحقيقة عشت ممكن من أكثر من 10 سنوات يعني مجزرة مقاربة أو مصغرة لهذه المجزرة التي تمت. La verdad es que yo tuve lamentablemente una vivencia muy similar a lo que se ha visto en el hospital Shifa hace unos 10 años. Pues presencié la carnicería de Rabia al-Adawiya, que ocurrió en el Cairo, en Egipto, donde también hubo masacre de mucha gente y hubo atrocidades increíbles. Pero eso sí, esa experiencia duró un día y ahora estamos hablando de una cosa que ha durado 14 días. 14 días que han sido silenciados, que han sido totalmente sometidos a la desinformación, donde se perpetraron crímenes que podemos calificar como mínimo, como de lesa humanidad. Yo estaba realmente en un estado psicológico muy difícil. Muchas veces yo no podía seguir el testimonio, muchas veces no podía
quedarme hasta el final, porque son testimonios muy crudos que se han hecho además porque así lo hemos querido, que se han llevado a cabo en los mismos lugares donde se cometieron estas atrocidades, y por lo tanto esto le añadía más intensidad a esos testimonios, porque esta gente que estaban hablando, que estaban describiendo lo que vieron, lo que vivieron, lo estaban haciendo en unos lugares que todavía olían a sangre. Lo estaban haciendo desde la emoción y el sufrimiento que todavía estaba fresco para ellos. Y de ahí que la película, el documental, aunque no tenga nada de acción, no tenga nada de drama, pero es impactante, es bastante impresionante, porque estos testimonios son vivos y también porque los crímenes sobrepasan cualquier imaginación. De ahí viene la solidez y la importancia de estos testimonios. Es verdad que esos testimonios impactan en torno a un momento, Obada, que yo no sé qué percepción tiene usted, y por eso le pregunto si hay o si percibe fatiga en la comunidad internacional respecto a lo que está pasando en Gaza, y que la gente comienza casi a olvidarse, ¿no?, de lo que está pasando en Gaza. ¿Cómo lo perciben ustedes? La verdad es que si la comunidad internacional en algún momento, como bien dice, tiene alguna forma de fatiga en cuanto a estos acontecimientos, estas atrocidades, pues no tiene más que pararla de una vez. Pero lamentablemente lo que estamos constatando es más bien una negligencia, un doble rasero, cuando comparamos la reacción de la comunidad internacional con lo que está ocurriendo en otros conflictos o otras problemáticas, como el caso de Ucrania. Vemos que de verdad hay un doble rasero, y aquí se trata de las víctimas son árabes, son musulmanes, y no hay los intereses que podría tener la comunidad internacional como en otras zonas. Se ve que aquí pues no tienen mucha motivación y que se muestran incapaces de exigirle a Israel que cumpla sus obligaciones y que cumpla las leyes internacionales. Ha habido, digamos, en la parte final del documental, pero al final decidieron de no incluirlo. Le preguntaron a todos los que han participado con sus testimonios, les dirigieron una pregunta que era: ¿cuál es su mensaje para la comunidad internacional? ¿Qué le puede usted pedir a la comunidad internacional? Y la sorpresa es que todos, unánimemente, han dicho que no tenían ningún mensaje para la comunidad internacional porque no esperaban nada de la comunidad internacional. Hay dos cosas que se ven en los rostros de estas personas. Se ve el estrés y la desesperación, pero también el hambre. Se ven las caras demacradas y junto a esto, la angustia que sienten. Hay muchas personas así en las calles. I'm in Rafah. It's night now. It's more about what you hear now. You just still hear the drones. Hablamos con él bajo la atenta mirada de los drones que sobrevolaban en ese momento Rafah de noche, aumentando el pánico de esa población porque saben que esos aparatos también lanzan bombas. It's
utterly indefensible that we might wait for a confirmation of famine before taking radical measures. Es absolutamente indefendible que tengamos que esperar a que se confirme la hambruna antes de tomar medidas contundentes, antes de pasar a la acción. Hay que adoptar medidas ahora para evitar que mueran más niños innecesariamente, y esa acción no es muy complicada. Se trata simplemente de dejar entrar la ayuda, y esa ayuda está en cientos de camiones a solo unos kilómetros de distancia. Creo que cualquier ayuda es útil, pero debemos asegurarnos de que no sea una distracción. La conclusión es que el primer envío que llegó por mar equivale a unos 12 o 13 camiones. Se necesitan cientos de camiones. El hambre como arma de guerra. ¿Qué pensará alguien que ha luchado contra el hambre en el mundo? El artífice del programa Hambre Cero en Brasil, por ejemplo. Hemos hablado con él y su analogía sobre lo que está pasando en Gaza, sobre el uso del hambre como arma de guerra, es demoledora. Volvimos a la Edad Media, cuando los bárbaros invadían Europa y la gente se refugiaba ahí en los castillos y ahí luego se cercaban los castillos hasta que la gente se rendía o moría de hambre. Nosotros trabajamos en la zona junto a varias organizaciones locales, entre ellas la Asociación Palestina de Desarrollo Agrícola, y con ellas hablábamos y nos levantaban una enorme preocupación, que es donde se produce la recolección de frutas y verduras, pues ha sido completamente destruida, ¿no?, esta época dorada, por los bombardeos militares y por el cierre del norte de Gaza por parte de Israel. Y esto lleva a pues, que se arruinen todas las tierras de cultivo más ricas de este enclave, que, como os decía, son una de las mayores fuentes de producción de frutas y verduras. ¿Tenemos ya una estimación de cuánto terreno se ha destruido, Pilar, más o menos? No te sabría decir yo en concreto la superficie de terreno que se ha destruido. Lo que sí puedo decirte que la población palestina de Gaza depende de la agricultura local, no solo para su alimentación, sino también para su sustento, y que el sector de la agricultura, que produce el equivalente a aproximadamente 575 millones de dólares al año, supone la pérdida de cultivos, una pérdida de sustento como para los ingresos, ¿no? O sea que esto viene a exacerbar la terrible situación humanitaria que ya está existiendo, ¿no? O sea, que no solamente, como decías, se queda sin alimentación, sino también para el sustento a largo plazo. Claro, tenemos la única referencia del norte de Gaza, porque según esa Asociación Palestina de Desarrollo Agrícola que nos citabas, una cuarta parte de las explotaciones agrícolas del norte de la franja han sido destruidas y un 70% de la flota pesquera pues también se ha perdido en esta guerra. Bueno, Pilar, ya nos decías que representa este sector en Gaza, que no pinta nada bien la cosecha de este año. Bueno, de hecho que no va a haber cosecha, que va a ser imposible precisamente por esta ofensiva. ¿Esto cómo se puede traducir en la desnutrición de la población gazatí, Pilar? Pues actualmente ya sabemos que la desnutrición está extendida y hay informes también que reportan muertes por inanición. Las organizaciones con las que trabajamos desde Oxfam Intermón nos hablan de literalmente personas que están bebiendo agua del retrete, que están comiendo plantas silvestres y que están utilizando el forraje para animales para hacer pan. Hablan de un hambre catastrófica, ¿no? Y el temor, por supuesto, a que se produzca una hambruna si no se logra un avance en el acceso, en la ayuda y en la seguridad en la zona, ¿no?, en el marco de estas condiciones. Pilar, la franja y su sector agrícola ya venían sufriendo las consecuencias del bloqueo en Gaza, me imagino, de Israel. Eso es. Nosotros en enero ya hablábamos de que el 90% de la población palestina en Gaza se encontraba en una situación de hambre aguda, con más de 375.000 personas que están al borde de la inanición, ¿no? Hubo un informe sobre la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases que se emitió a finales de diciembre y que ya advertía de ese riesgo de hambruna, ¿no?, si en los siguientes meses persistían las hostilidades y las restricciones al acceso humanitario, ¿no? O sea, que esto nos lleva a pensar que se espera un aumento exponencial, ¿no?, en la desnutrición y especialmente en la de las niñas y los niños. ¿Y toda esta situación se está notando en los precios de los alimentos? Sí.
Sí, así es. Mira, precisamente también una de las socias con las que trabajamos, esta que os mencionaba, la Asociación Palestina de Desarrollo Agrícola, nos compartía que, por ejemplo, los precios de los alimentos en general se están disparando, ¿no? La mayor parte no puede alcanzar a comprar estos productos básicos. Para que os hagáis una idea, 1 kilo de harina ha pasado de costar 5 shekels, que es aproximadamente 1 euro y un poquito, a 180, que supone 50 euros. Entonces, esto es una limitante absoluta, ¿no? O sea, ¿quién puede pagar estos precios, no? Cada centímetro de tierra que remueven las excavadoras y en cada palada se encuentra un cuerpo más. Y algunas autoridades locales han llegado a estimar que en esas fosas puede haber hasta 700 cuerpos. We are horrified also by the destruction of An-Nasser Medical Complex and Al-Shifa Medical Complex and the reports of the discovery of mass graves in and around facilities. Estamos horrorizados, reconocía esta semana una portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que reclama una investigación independiente sobre el hallazgo de estas fosas. Es la última señal de lo que cada vez más claramente se parece a un genocidio. Realmente lo que está pasando en Gaza es la última prueba de la regresión de los derechos humanos, según recoge Amnistía Internacional. Esteban Beltrán, ¿cómo estás, amigo? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y la última prueba de lo que está pasando en Gaza es el hallazgo de esas fosas comunes en Han Yunis, en el centro de la franja, en el que, en fin, ya se han encontrado más de 300 cadáveres, ¿no? Y se sigue buscando, se sigue removiendo la tierra ahí. Bueno, ahí lo que nosotros, efectivamente, o sea, Gaza es como es primero, muestra un poquito lo que la desconcertante falta de medidas, ¿no?, de la comunidad internacional para impedir que se mate a miles de personas civiles, ¿no?, en Gaza, y eso lo que muestra un poquito es que las mismas instituciones que se establecieron un día para proteger a la población civil y hacer valer los derechos humanos, pues no cumplen ya su función, ¿no? Y esto, el último ejemplo son las fosas comunes, o sea, ahora mismo no se ha permitido por parte de Israel la entrada de investigadores independientes en Gaza de lo que está ocurriendo, no hay ni siquiera periodistas, ¿no? Ni siquiera investigadores independientes, y la única forma de proteger las pruebas es que se permita la entrada de investigadores independientes que hagan un trabajo forense, porque todos los forenses de Gaza o han muerto o han huido hacia el sur, o se han desplazado hacia el sur. No existe prácticamente nadie que pueda preservar estas fosas y como pruebas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y que quizá nos den una alerta más de peligro de genocidio. Por lo tanto, esto es lo que está ocurriendo, y que los valores fundacionales del año 48 de humanidad y universalidad tras la Segunda Guerra Mundial están completamente en cuestión, y eso es lo que alertamos, el desmoronamiento del sistema, y nada más gráfico que el desmoronamiento del sistema que esas fosas comunes y la incapacidad para que alguien investigue y recoja y proteja las pruebas. Claro, sobre todo porque hay grandes potencias que están alimentando esta tendencia, ¿no? Al menos en Gaza, ¿no, Esteban? Porque, en fin, recordáis que grandes potencias como Estados Unidos, como Reino Unido, como Alemania, siguen aportando armas, sin ir más lejos, a Israel, a pesar de todas estas pruebas, estos indicios de crímenes, ¿no?, y de genocidio dentro de Gaza. O sea, lo que podríamos decir que cómo actúan los países aliados de Israel es entre la timidez y la desvergüenza, digamos. La timidez es, pues yo creo, gobiernos como Irlanda, como España, como algunos otros países europeos, como Noruega, que realmente están intentando hacer algunos esfuerzos, pero más bien relacionados con declaraciones o incluso con el futuro, y luego está la desvergüenza, que son los que tú indicas, que son básicamente Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, que siguen vendiendo armas. Nosotros hemos documentado cómo las armas que ha vendido Estados Unidos se han utilizado en el marco de Gaza. Y digo la timidez porque aquí nadie ha revisado el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel.
España efectivamente ha suspendido el envío de armas, pero no del todo. No ha decretado un embargo unilateral de armas, por ejemplo, y sigue vendiendo armas de licencias que ya había aprobado. Tampoco se colabora con la Corte Penal Internacional. Quiero recordar cómo en el caso de Ucrania se enviaron forenses, fiscales y policías para colaborar con los crímenes de guerra que está cometiendo Rusia, pero no en el caso de Gaza. Por lo tanto, está en el nivel de desastre para los derechos humanos lo que ocurre en Gaza, que no hay ni un solo gobierno europeo, desde luego, que esté a la altura de las circunstancias y de las matanzas. Claro, hay un contraste muy grande, Esteban, entre, en fin, cómo se ha actuado contra Putin, contra Rusia, por la invasión de Ucrania, y cómo se ha respondido también a Netanyahu, ¿no? Y a su ofensiva, también su invasión de la Franja de Gaza. Esto, al final, erosiona, ¿no?, la imagen de los derechos humanos, ese doble rasero que en muchas partes del mundo, especialmente en el Cono Sur, se le acusa a Occidente, ¿no? Claro, porque estamos hablando de un doble rasero en el cual, efectivamente, Rusia lo que hace es ataques indiscriminados contra zonas civiles densamente pobladas, daña la infraestructura de exportación de cereales, utiliza la tortura y otros malos tratos contra prisioneros de guerra, genera una enorme contaminación ambiental, por ejemplo, lo que hablábamos de la destrucción de la presa de Kayovka, y todo esto ha sido objeto de declaraciones, de investigaciones. La Corte Penal Internacional, una semana después de la invasión, abrió una oficina en Kiev, y sin embargo se permitió la entrada de, como debe hacerse, los refugiados que huían de Rusia, pero en el caso de Israel y Gaza, pues no se hace nada de eso, ¿no? La Corte Penal Internacional sigue sin abrir, sin que haya detalles de la investigación que ha abierto. La Corte, las demandas ante la Corte Internacional de Justicia para prevenir el genocidio son hechos por gobiernos que no son occidentales, como Sudáfrica, y ese doble rasero lo que hace pensar es que el derecho internacional no sirve, ¿no? O sea, de que realmente mientras lo aplicas para tus enemigos, no lo aplicas para tus amigos. Y nada hay peor que el sistema de derecho de utilizarlo de forma torticera, el derecho, porque eso va en camino de su destrucción, ¿no? Es verdad que hay otros gobiernos que tampoco lo utilizan. En el caso de Putin. Putin tiene una orden de búsqueda y captura de la Corte Penal Internacional y se ha paseado por Arabia Saudí o Kirguistán sin ningún problema y sin que nadie lo detenga tampoco. Claro, ¿no? Y sobre todo, en fin, que no haya ley, esto nos deja en un mundo que es una jungla, ¿no? Esteban, y vosotros ya en el informe, en vuestro informe anual, pues destacáis otras crisis importantes, otras crisis graves en el mundo. No sé si a consecuencia de esto, pero sí que al final, sin estas grandes guerras que acaparan la atención internacional, como son las de Gaza y Ucrania, no se respeta la ley. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Sudán, en Etiopía o en Myanmar, ¿no?, que son otras tres crisis que también señaláis en vuestro informe? Bueno, cuando no hay reglas, lo que pasa es que la democracia también va en retroceso, ¿no? Y es cuando alertamos de que ahora mismo, por ejemplo, el número de ciudadanos que viven bajo lo que llamaríamos democracias, en el sentido de democracias liberales que separan a los poderes, poder judicial, legislativo y ejecutivo, que permiten elecciones libres, que hay con violaciones de derechos humanos ciertas libertades civiles, pues solo un 29% de los ciudadanos del mundo viven en este tipo de democracias, ¿no? Y ese es un número tan bajo como el año 85, es decir, el año 85, que era un año, quiero recordar, en el cual Nelson Mandela no había sido liberado, un año en el cual la Guerra Fría continuaba y no había caído el muro de Berlín. En esos niveles estamos retrocediendo, entonces la falta de reglas afecta a todo el mundo y afecta a un retroceso de la democracia ante regímenes autoritarios y dictatoriales, y por supuesto afecta a los conflictos armados que siempre son imbatibles. O sea, el más largo conflicto, obviamente, es Israel y Gaza, que dura 75 años, pero hay el resto, ¿no? Las normas, en fin, estamos hablando de Sudán, un lugar donde la violación a las mujeres es común durante la guerra. Estamos hablando de Etiopía, un país quizá más castigado de África y de la historia,
que ha pasado entre hambrunas, guerras y otras plagas provocadas por los seres humanos, y eso además genera un flujo de refugiados que, a diferencia de los ucranianos, y volvemos a los dobles raseros, pues no se permite la entrada y se hace todo lo posible para que en Europa y en cualquier otro lugar cercano a Europa pues se les detenga, como acaba de ocurrir en lo que quiere hacer el Reino Unido, estableciendo un campo de identificación de refugiados en Ruanda. La respuesta internacional a tanto horror ha tenido su epicentro en los campus universitarios, aquí en España, pero también en el resto de Europa y sobre todo en Estados Unidos, donde estuvimos con nuestra compañera Sara Selva, que nos describió la situación excepcional en el campus de Columbia por dentro y por fuera. Por fuera porque las puertas han estado custodiadas por la policía de Nueva York, con helicópteros sobrevolando la zona, con las puertas cerradas al público, protestas todos los días. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Y muchísima presencia policial con agentes antidisturbios preparados con bridas de plástico para arrestar a los manifestantes. Dentro hay muchos menos estudiantes de lo que es habitual porque muchas clases son ahora remotas y por las tardes el campus ha estado llenando de periodistas que solo tienen permitida la entrada 2 horas al día. En mitad de una de las explanadas de césped, justo enfrente de la biblioteca principal, ha habido durante semanas un campamento con cientos de tiendas de campaña que se ha ido convirtiendo poco a poco en una comunidad perfectamente organizada. A la entrada están las normas. La primera es comprometerse con el principal objetivo, que es asumir la acampada como un acto en solidaridad con el pueblo de Palestina. Dentro, los estudiantes se han organizado repartiéndose las tareas, la seguridad, la limpieza, la alimentación. Han recibido muchísimas donaciones, mantas, comida, juegos de mesa, generadores eléctricos. Hay una tienda de campaña dedicada a la asistencia médica, grupos pintando carteles, haciendo camisetas, yoga. Cada día han tenido un programa con invitados, clases con profesores, talleres de seguridad para prepararse para un posible arresto. We have to keep pushing. People in Palestine demand it of us, and it is the least. Se respetan los momentos de rezo, a veces con personas montando una barrera humana con mantas para proteger la intimidad, y se ha celebrado también la Pascua judía. Los días de sol los estudiantes han estado tirados en el césped, en mantas de picnic, haciendo los deberes, leyendo, organizándose. Es un espacio en el que todo el mundo comparte de todo y en el que están aprendiendo a vivir de una manera diferente. El ambiente, en cualquier caso, no es festivo. Hay tensión en los eslóganes, en los carteles y también en el hecho de que la mayoría lleva la cara cubierta con mascarillas o con pañuelos palestinos para evitar ser reconocidos. Bueno, de verdad que esta imagen y esta estampa que nos estás describiendo, Sara, recuerda mucho a la del 15M, hace unos años ya aquí en el centro de Madrid. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, Sara? ¿Qué ha desencadenado este movimiento en los campus de Estados Unidos? Bueno, la sociedad estadounidense está muy polarizada en este asunto y eso se ha vivido también en los campus desde principios de octubre, con momentos de mucha tensión, de muchos silencios y de protestas prácticamente semanales. El movimiento estudiantil que estaba detrás de las protestas dio un paso más. 4 o'clock in the morning, we entered the southeast lawn of Columbia's main campus and set up tents in about 20 minutes. Cuenta uno de los organizadores que en la madrugada del miércoles pasado entraron en el campus y ocuparon uno de los jardines colocando decenas de tiendas de campaña, un campamento en solidaridad con Gaza. La acción coincidía con la comparecencia en el Congreso de la presidenta de la universidad, que tenía que declarar sobre las medidas que está tomando para combatir el antisemitismo en el campus. El campamento apenas duró un día porque la presidenta autorizó a la policía de Nueva York a entrar en el campus y arrestar a los alumnos. Los manifestantes se sentaron en círculo sin resistirse, mientras la policía los iba levantando uno a uno, les ataba las manos con bridas de plástico y les conducía fuera del campus mientras el resto gritaba vergüenza. La policía detuvo a 100 manifestantes y cuenta uno de ellos que de camino a la comisaría, cuando iban en el furgón policial, se pusieron a cantar. There's a song that we were singing on the way out. This joy that I have, the world didn't give it to me.
The world didn't give it. The world can't take it away. La reacción de la universidad no solo no acabó con las protestas, todo lo contrario, enfureció aún más a los estudiantes que empezaron a ocupar la otra explanada. Primero haciendo una sentada, después pasando la noche cubriéndose con edredones y mantas y después montando de nuevo tiendas de campaña. Sara, ¿qué piden exactamente? Pues lo que piden aquí y en el resto de campamentos que se han ido extendiendo por todo el país es que las universidades rompan relaciones con todas las empresas y donantes que apoyan a Israel. Los estudiantes acusan a la institución de ser cómplice de genocidio, de estar beneficiándose de eso, y le piden transparencia y además que readmita a los estudiantes que ha expulsado por estar protestando. Pero muchos dan por hecho aquí que las demandas son imposibles, que Columbia no va a romper sus relaciones con Israel. La cúpula de la universidad no solo tiene en contra a los estudiantes, también a los profesores que han salido a protestar vestidos con togas y birretes para defender a sus alumnos. Muchos profesores están orgullosos de sus estudiantes, de ver cómo en el campamento han estado aplicando lo que han estudiado en clase, cómo han aprendido a crear una sociedad, a protegerse y a cuidarse los unos de los otros. Y al margen de las distintas opiniones sobre lo que está pasando en Gaza, hay cierta unanimidad en que la policía deteniendo a alumnos es inaceptable. Algunos creen además que la reacción de la universidad está motivada por el miedo a perder el poder, el dinero y por la presión política. Estos días han sido además un desfile de políticos, todos describiendo las protestas pacíficas como violentas y antisemitas y pidiendo a la policía que vuelva a intervenir para desmantelar el campamento. Es importante esto que nos describías, Sara, ahora al final, porque sí que se ha cruzado, ¿no?, ese argumento del antisemitismo tanto en los discursos públicos como en los medios de comunicación, ¿no? Sí, aquí los medios de comunicación en el país se han centrado precisamente en eso, ¿no?, en el antisemitismo de las protestas. Está todo enfocado en torno a eso, pero lo que se vive realmente en el campus es una protesta pacífica anti el Estado de Israel, no en contra del judaísmo ni de las personas judías. Y de hecho es que muchos de los manifestantes y de las personas que están acampadas en el campus son judías. Te contaba antes que incluso se celebró la Pascua judía dentro del campamento. De momento lo vamos a dejar aquí, pero nuestro monográfico sobre Gaza tendrá una segunda parte, una segunda entrega el próximo sábado, en el que vamos a escuchar, por ejemplo, a algunos de los pensadores palestinos más destacados, como Mustafa Barghouti o el escritor Ibrahim Nasrallah, y apelaremos a la historia, recordando la Nakba palestina, la gran huida de cientos de miles de palestinos tras la creación del Estado de Israel. Todo esto y más el sábado que viene. Disfrutad del verano, hasta entonces.